Hola, bienvenidos al Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Luis Yepes Cuadros, soy profesor de este centro de estudios y estará a mi cargo el curso de conflictos sociales, pueblos indígenas y los derechos humanos. Para que tengan más referencias mías, soy licenciado en Derecho y especializado en Derecho Internacional Público por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown y en la Academia Diplomática del Perú, y me desempeño como abogado en la Dirección de Seguridad y Defensa de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, y también profesor de esta casa de estudios desde el año 2015. Para mí es un gusto poder estar en esta sesión y poder también impartir a ustedes los primeros insumos que serán los desarrollos de planteamientos generales y objetivos, los cuales los aterrizaremos y los detallaremos cuando abordemos la clase en vivo. Respecto al tema sobre los conflictos sociales, los pueblos indígenas y los derechos humanos. Es un tema que en realidad es de suma preocupación en ciertas áreas de estudio de los derechos humanos, pero también porque aquí vemos cierta acción o inacción por parte de la administración estatal. Si nosotros haríamos un balance, ¿qué tipo de situación de conflictos ocurre en el Perú? Pues haciendo un balance preliminar, podemos mencionar que en el Perú hay cerca de 300 conflictos sociales. De esos cerca de 300 conflictos sociales, que pondríamos un porcentaje de 100%, el 70% son conflictos sociales donde hay participación de un grupo particular de actores, que son población indígena. Los pueblos indígenas que tienen derechos colectivos como grupo y que esto ha sido reafirmado por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, asimismo también por el reconocimiento de más de o cerca de 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace de que las poblaciones indígenas tienen derechos especiales, particulares como grupo. Frente a ello, hay algunas situaciones en las cuales oponen a las poblaciones indígenas ante la administración estatal, lo cual conlleva propiamente a una situación de conflictualidad. Y estos conflictos propiamente se dan por cuestiones socioambientales, por cuestiones mineras, por cuestiones de recursos, pero principalmente hoy en día por cuestiones de tierra y territorio. Añadido a ello, los intereses de poder preservar estas áreas de acuerdo a antecedentes ancestrales de protección del medio ambiente. Pero esta situación en la cual las poblaciones indígenas y la administración estatal se enfrentan, generalmente ocurre con mayor recurrencia en la zona norte del territorio nacional. Es donde hay la mayor cantidad de registros de conflictos sociales de carácter en las cuales participan las poblaciones indígenas, en las cuales hay incidencias de afectaciones a derechos humanos colectivos. Por ello, nuestra presentación en este video es propiamente hacer una introducción a los temas que vamos a abordar en la clase presencial, o mejor dicho, en la clase virtual,
Para ello, proponemos tres objetivos que pasaremos a explicar brevemente. Tres objetivos que nos van a ser de mucha utilidad para que podamos comprender la situación de relación entre poblaciones indígenas y conflictos sociales, y a ello la vinculación con los derechos humanos, propiamente con el derecho internacional de los derechos humanos. Y para ello, el primer objetivo que nos planteamos para este curso es de que ustedes puedan, a través de esta sesión que vamos a tener, o este curso, podamos aclarar las implicaciones de ciertos derechos humanos. Derechos como el derecho a la autodeterminación, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Si bien es cierto, estos son derechos colectivos, sin hacer un desarrollo respecto a la clasificación de derechos, pero está dirigido digamos, a ciertos individuos en particular, como grupo. Por tanto, en la clase virtual o en la clase donde tendremos la oportunidad de conocernos, podemos tratar también sobre si existe o no una subjetividad internacional de las poblaciones indígenas. Pero nos interesa este primer objetivo porque es importante conocer cuál es el alcance que tiene el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En qué forma se puede realizar, quién la puede hacer y cómo se legitima. Porque esto tiene mucha relación con el derecho a la consulta previa, que es un derecho que se estableció por primera vez en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Perú es parte de este tratado y que ha sido incorporado a nuestro derecho interno y por tanto establece que hay una obligación por parte de la administración pública de consultar medidas administrativas o medidas legislativas que puedan generar impactos positivos o negativos en las poblaciones indígenas. Nuestro segundo punto o nuestro segundo objetivo que buscamos alcanzar con este curso tiene que ver con hacer un examen respecto a aquellas prácticas y desafíos que en el Perú se encuentran desarrollándose en diversos ámbitos relativos a los derechos de los pueblos indígenas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la actualidad los derechos de las poblaciones indígenas han hecho per se de que puedan constituir lo que se denominan autonomías territoriales, es decir, crear naciones dentro del territorio nacional en la cual crean una jurisdicción especial, crean una autoridad, crean una bandera, crean un himno, un idioma que los une, pero sin desconocer la autoridad y la estructura estatal de acuerdo a lo que establece la Constitución política. ¿Y sobre la base de qué se crea esto? Sobre la base del derecho a la consulta previa y a la libre determinación o a la autodeterminación. Esta práctica que se ha empezado a desarrollar principalmente por poblaciones indígenas como los Awajún y los Awajuna o los Huampi, que se encuentran habitando principalmente en la cordillera del Cóndor, principalmente en la frontera peruano-ecuatoriana, en la cual en el gran extenso territorio que tenemos de zona de frontera, principalmente en las localidades de Santiago de Nieva o el Alto Comaina, es donde se han empezado a establecer estas circunscripciones territoriales, las cuales nos generan ciertos cuestionamientos.
¿Es legítimo la creación de estas autonomías territoriales, desconociendo la autoridad estatal de acuerdo a lo que establece la Constitución, amparado bajo la norma internacional? Es decir, la norma internacional que reconoce el derecho humano a las poblaciones indígenas de la consulta previa podría ir en contra de la organización jurídica y política del Estado. Este tipo de temas es muy debatible y esto me gustaría conversar y conocer sus opiniones cuando tengamos la oportunidad de desarrollar la clase en vivo. Nuestro tercer objetivo es poder también analizar con ustedes aquellos casos justamente relativos a ámbitos sobre el territorio indígena y la soberanía del Estado. Y para ello vamos a hacer énfasis en algunas situaciones o algunos casos que han sido llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente poblaciones indígenas que han ido hasta la instancia internacional del sistema interamericano, reivindicando el incumplimiento de los estados o del Estado frente a su obligación de consulta previa. Se adoptaron medidas legislativas o administrativas en perjuicio de los derechos colectivos. Esto nos invita a reflexionar cuál es el estándar respecto a los derechos que tienen las poblaciones indígenas, porque esta situación es lo que ha estado generando en el país, no digo que sea la única, pero es una en especial y en particular, respecto a situaciones de conflictos sociales que se han estado produciendo en el territorio. Quizás son los menos visibles, son los medios mediáticos, pero que tienen un gran impacto no solamente estatal, sino que tienen un impacto también transfronterizo. Y de esto me ocuparé a explicar ciertas situaciones de cómo hay especies de hermandades entre poblaciones indígenas de dos territorios distintos que buscan crear una sola nación a través de la división del territorio y las fronteras. Y aquí volvemos nuevamente a la pregunta. ¿La norma internacional posibilita eso bajo el derecho a la autodeterminación y la consulta previa? Estos temas son los que me gustaría tratar y obviamente para estar en sintonía de estos puntos habrán unos materiales de lectura que he proporcionado para que ustedes lo puedan revisar previo a la clase que tendremos, y estos materiales de lectura nos servirán para, en primero, conocer la situación respecto a la relación de conflictos sociales, pueblos indígenas y las incidencias de derechos humanos, pero también para entender la realidad poco desconocida o desconocida quizás de lo que ocurre en nuestro país, principalmente por cómo comprender los instrumentos de derechos humanos relativos. Y por ello, me encantaría conocer sus inquietudes y sus preguntas luego de haber desarrollado en la clase virtual los demás planteamientos de esta clase. Por tanto, nos veremos en la siguiente sesión para poder desarrollar los objetivos y de esa manera también llegar a entendimientos que nos permitan comprender a mayor cabalidad la situación de los conflictos sociales y los derechos humanos. Muchas gracias.